Buenos días o buenas tardes, dependiendo desde dónde os estéis conectando a este webinar Oportunidades para la promoción de la energía solar en África. Yo soy Araceli Giner, Marketing Manager en Data Insights. Habréis recibido muchos emails míos. Y bueno, vamos a empezar esta sesión con... Tenemos dos ponentes hoy, Isaac García de Alten Renovables y Hugo Lucas de Factor, que aunque no les podáis ver, en un par de minutitos estará con nosotros. Y va a ser una sesión muy interesante porque, como sabéis, en África, África es un continente muy, muy grande en el que hay muchísimas oportunidades de solar ahora mismo, tanto por los recursos solares que tiene como por la cantidad de gente que aún no tiene acceso a la energía y más concretamente a energía renovable. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que es una zona muy, muy fragmentada, tanto en regulación como en estilo de negociación, etcétera. Así que nuestros dos expertos nos van a orientar sobre cómo aprovechar esa oportunidad y también manejar bien los desafíos. Y comento que es muy interesante porque cada uno de los dos ponentes es experto en zonas muy diferentes. Entonces, siempre viene bien que en una zona geográfica tan amplia tengamos información específica de cada mercado. Y bueno, pues sin más voy a dejar que Isaac se presente y como sabéis ya los que hayáis participado en otros webinars con nosotros, tenemos la tradición de comentar a través del chat, bueno, presentaos quiénes sois y decirnos desde dónde os estáis conectando. Yo estoy en Madrid, todo el equipo de Data Insights estamos basados en Madrid. Y bueno, pues os invito a que compartáis vuestra localización, vuestra empresa, etcétera. Tened en cuenta que en la caja de preguntas y respuestas podéis hacerle preguntas tanto a Isaac como a Hugo durante la sesión. Y al final de las presentaciones individuales las leeremos en voz alta para que puedan debatir sobre ellas. Yo tengo las mías y nada más, os dejo con Isaac. Oye, pues muchas gracias, Araceli. Esto de decir expertos me asusta, ¿no? Porque expertos de muy poco. Oye, nada, simplemente en primer lugar presentarme, ¿vale? Yo soy Isaac García, soy responsable del desarrollo de los proyectos de Alten Energías Renovables tanto en África como en Asia, pero sobre todo nuestro core business ahora mismo se encuentra en África, ¿no? Entonces, voy a compartir con vosotros mi presentación, ¿vale? Para que la podáis empezar a ver. A ver, decidme si la veis bien. Yo que la veis perfectamente. Pues vamos a por ello, ¿no? Entonces, en primer lugar, os voy a comentar un poquito cuál es el índice de la presentación. Simplemente daros unas pequeñas ideas de quién es Alten, ¿vale? Dónde estamos trabajando, quiénes somos y cuáles son nuestros proyectos en los que estamos involucrados ahora mismo. Y luego, a partir de ahí, pues un poquito describiros una serie de cosas. En primer lugar, perder el miedo a África, ¿no? Hay muchísimos miedos sobre corrupción, inseguridad, pobreza, que yo creo que es bueno comentar, ¿no? Y luego, por hablaros de las oportunidades de negocio que surgen en todos estos países, en África del Este, del Oeste y en el sur de África. Como os decía Araceli, tendemos a pensar que África es un continente, pero realmente son muchos continentes, muchas regiones diferentes y en las cuales hay que tomar estrategias incluso completamente opuestas, ¿no? Y por último, vamos a ver las conclusiones, simplemente una serie de ideas que durante este periodo de tiempo trabajando tanto en Asia como en África, pues nos han surgido y que me gustaría compartir con vosotros, ¿no? Bueno, de Alten no os quiero aburrir mucho, ¿vale? Simplemente comentaros que somos una IPP, un Independent Power Producer que está únicamente focalizado en solar fotovoltaica. Nacimos hace 11 años con el fin de desarrollar proyectos en España y en España fuimos capaces de levantar 330 millones de dólares, ¿no? 330 millones de dólares que hace unos años pues, se tradujeron en la instalación de 33 megavatios en el país, ¿no? Sabéis todos los problemas que hubo con la regulación renovable en España, sobre todo con la de solar y eólica, y fue la razón por la que nos decidimos a salir fuera. ¿A salir fuera dónde? Pues salimos fuera sobre todo a mercados donde la solar fotovoltaica puede ser competitiva sin ningún tipo de subsidio, sin ningún tipo de ayuda, ¿no? Fue la razón por la que apostamos por dos regiones, ¿no? Una primera región, Latinoamérica, principalmente México, y el África subsahariana. El África subsahariana, entendiendo como tal, evidentemente, fuera los países del Magreb, y Sudáfrica. Sudáfrica, ¿por qué? Pues Sudáfrica porque habíamos llegado tarde, ¿no? Ya era muy tarde, hace prácticamente 5 años era
ya había muchísimos developers trabajando en el país, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahora mismo? Pues tenemos ahora mismo, acabamos de conectar 350 megavatios en México a la red, ¿vale? Tenemos casi 600 en total en desarrollo. En Namibia acabamos de conectar hace 3 semanas una planta fotovoltaica de 45 megavatios con NamPower y estamos trabajando en otros países en África como pueden ser Kenia, Nigeria, Mozambique. Me ha faltado ahí señalar Zimbabue, que ya hemos empezado a trabajar, y Zambia, ¿no? Más allá de esto, simplemente para que tengáis una idea de quiénes somos. Pero yendo un poquito a la presentación, ¿no? Yo, el perder el miedo a África creo que es importante, ¿no? Siempre nos da mucho miedo ir a trabajar a África porque pensamos que es un continente muy corrupto, ¿no? La verdad es que nosotros hemos tenido muchísima suerte y la experiencia ha sido fantástica, ¿vale? Pero yo creo que más allá de nuestra experiencia me gustaría que vierais este índice de transparencia internacional, ¿no? Este índice se elabora en la percepción de la corrupción que tienen tanto los habitantes de los diferentes países como desde el exterior, ¿no? Pero contrastado. Y nos encontramos pues cosas muy curiosas. En el puesto 28, veis que primero están los países escandinavos, gran parte de Europa, pero en el puesto 28 tenéis a Botswana, o en el 40 a Cabo Verde, quizás Seychelles o Mauricio sean sitios fantásticos, pero en el 44 y en el 45 Namibia. Y de repente en el 61 tenéis a Italia, ¿vale? O países que pueden ser también relativamente europeos, como puede ser Serbia, está en el puesto 71, o Bulgaria en el 69, que forma parte de la Unión Europea. Entonces, lo de la corrupción quizás es una percepción más que una realidad, ¿vale? Otro de los mitos relacionados con África es la falta de seguridad, ¿no? Es cierto, no podemos decir que haya estándares europeos de seguridad o estándares asiáticos de seguridad en África, pero sí tenemos una imagen que no se corresponde con la realidad, ¿no? Miremos los países, de alguna manera, más peligrosos del mundo por rango de homicidios, ¿no? Por número de homicidios por cada 100.000 personas. Y nos encontramos que solo hay 2 africanos, ¿vale? Y realmente son todos parte de la misma región, que son Suazilandia y Sudáfrica. Tenemos primero Honduras, Belice, El Salvador, Guatemala. Es decir, no nos encontramos con un continente eminentemente con falta de seguridad como nos pudiéramos imaginar, ¿vale? Por otro lado, también hablamos del avance tecnológico o los picos demográficos. Siempre tenemos la impresión de que África no sale ninguna innovación tecnológica de África y que África ha alcanzado su pico demográfico, ¿no? Pues yo os quiero decir justo lo contrario. Probablemente todos utilicéis Bizum si estáis en España. Perdonadme en Latinoamérica porque no me lo sé cuál es el que se utiliza en Latinoamérica, pero es verdad que en España se utiliza Bizum. Bizum no es nada más que la transformación de M-Pesa, una aplicación keniana para pago por móvil que lleva existiendo en el país desde hace más de 5 años. ¿Vale? Bizum simplemente es la transposición a España. Y luego, por otro lado, el pico demográfico, ¿no? Pico demográfico. Decimos que, en este caso, que África ya ha alcanzado las máximas cotas de demografía. A día de hoy, África tiene unos 1.000 millones de habitantes, ¿no? Pues fijaros una cosa, aquí en estos gráficos os dejo simplemente un grafiquito pequeño de la empresa para que os hagáis la idea de cuánto se utiliza, pero si veis la edad media en cada uno de los países, tanto de África como de Europa, encontraréis lo no tan jóvenes que somos ya en Europa, con edades medias de 41, 40, incluso 46 años en Alemania, y las edades medias en África. Las edades medias en África que llaman muchísimo la atención, ¿no? Tenemos 19 años en Sudán, 17 en Etiopía, 15 en la zona de Uganda y Ruanda. Es sorprendente, ¿no? Estamos hablando, entonces, que el pico de África no se ha alcanzado y que probablemente con las estimaciones actuales, en el año 2050 África tenga 2.000 millones de habitantes, 2.500 millones de habitantes y para el año 2100, 4 de cada 11 empresas, 4 de cada 11 habitantes en el mundo serán africanos, ¿no? Como en base a todo lo que os digo, ¿cuál es la idea que os quiero dar? Probablemente esté basada en una experiencia personal, pero también, como veis, en datos claros, ¿no? Primero, que es un continente seguro, con unos niveles de corrupción equivalentes a otras regiones y existe un interés muy notable en la tecnología y un crecimiento muy elevado para el futuro. Otra idea también que creo que es importante destacar es siempre se habla de la falta de financiación para África y es justamente todo lo contrario. Existen multitudes de fuentes de financiación, tanto del Banco Mundial como del Banco Europeo de Inversiones, el China Development Bank, que están en condiciones de financiar proyectos en África.
Y por último, y creo que este punto probablemente sea el más importante para los que hayáis trabajado fuera, son los socios locales, ¿vale? En África no podemos intentar imponer nuestra manera de actuar, tenemos que adaptarnos a la manera que tienen de hacer negocios en cada parte del continente, y para ello los socios locales son claves para nuestro éxito. Y además hay un punto muy importante en tener en mente, que hay numerosas empresas industriales que están en África que están deseando invertir en estos países y que lo que necesitan es un socio internacional que les ayude a invertir, ¿no? Y eso es muy importante que lo tengamos en mente, el socio local. El socio local es fundamental en la aventura en África. A partir de aquí, bueno, pues muchos estaréis pensando, fantástico, nos gusta el continente, nos apetece ir al continente, ¿dónde vamos, no? Lo que os hablaba anteriormente, África está dividido en muchas regiones. África, podemos decir que son varios continentes, ¿no? Varios continentes con un background cultural completamente diferente. Entonces, de alguna manera, yo lo he intentado dividir sobre todo en tres grandes regiones, ¿no? Hay dos, Northern África, que yo os comentaba, no voy a hablar mucho de ello, ¿vale? Y el África Central, que es un poquito más difícil, es un poquito más sui generis de tratar de cara a una presentación y de cara a oportunidades de negocio, ¿no? Entonces, lo he dividido en Eastern África, Western África y Southern África, ¿vale? Y en cada uno de ellos os he destacado los países en los que yo creo que hay oportunidades. El primero de ellos es Kenia, ¿no? Kenia es un país en el que existe un marco regulatorio claro para renovables desde el año 2012. Tienen unos PPAs que ya son bancables tanto para entidades de desarrollo como para banca privada, y además tienen una experiencia amplia tanto en geotermia como en eólica. De hecho, mira, el martes, mañana, el presidente del país va a inaugurar una nueva instalación de geotermia conocida como Olkaria 3, y que, bueno, pues que representa un nuevo hito para la geotermia allí, ¿no? Si os preguntáis cuáles son las tarifas para la solar, pues las tarifas para la solar son de alrededor de 7 céntimos de dólar por kilovatio hora, totalmente flat, no están inflacionadas, pagaderas en dólares americanos y con PPAs a 20 años, ¿vale? Además de todo esto, Kenya Power y Ketraco, en función de con quién firméis el PPA, os ofrece la posibilidad de acceder a garantías soberanas, ¿vale? No es una garantía totalmente ejecutable, pero sí es válida para muchos bancos de desarrollo, ¿no? Y en esta zona otros dos países, ¿vale? El primero de ellos me voy a saltar, he puesto primero Tanzania, os voy a contar primero Etiopía, ¿no? Etiopía, donde ya ha habido un programa gubernamental y ha habido el programa Scaling Solar, que está un poquito parado ahora mismo, pero que en breve se va a poner de nuevo en marcha, ¿vale? La ventaja que hay en Etiopía es que quizás no hay que hacer el desarrollo, yo no lo recomendaría para desarrolladores, sino que existe la posibilidad de participar en todo lo que tiene que ver con estos concursos, tanto gubernamentales como el Scaling Solar. Ya seáis IPPs, ya seáis ingeniería, ya seáis proveedores de servicios, creo que existen unas muy grandes oportunidades para participar en esta clase de tenders. Además, existe una posibilidad de acceso a fondos de China e India que no existe en otras partes de África, ¿no? Y volviendo ahora a Tanzania, yo lo pongo aquí como el próximo nuevo mercado. El próximo nuevo mercado, ¿por qué? Los proyectos en África tardan en desarrollarse entre 4 a 5 años, ¿vale? Tanzania está en esa fase que está empezando a abrir sus puertas a nuevos proyectos de índole renovable, y en el futuro vamos a ver desarrollos, ¿vale? Entonces, como una apuesta a largo plazo, yo os diría que apostaréis por Tanzania, y de hecho en esos primeros pasos ya se ha abierto un concurso internacional que en el mes de diciembre hay que remitir la documentación y que sirve como primera puerta, ¿no? Esto por East África, ¿no? Quedémonos con Kenia, Etiopía y Tanzania. Kenia, mercado maduro; Etiopía, concursos; Tanzania, un mercado para el futuro, ¿no? Yéndonos a West África lo podríamos hablar de Nigeria y el resto de países. Nigeria tiene su propia idiosincrasia, es un país de alguna manera con un ascendente muy marcado para con el resto de países. Y simplemente comentaros que tiene un marco regulatorio muy sofisticado gracias a la existencia del bulk trader, de Embed, que permite que, a pesar de que no existen o la cantidad de pagos realizado a las distribuidoras es muy bajito, sí se pueda pagar a los generadores la energía eléctrica producida, ¿no? A día de hoy hay 14 PPAs firmados con una potencia aproximada de 1,2 gigavatios de solar que se espera que se ejecuten a lo largo del año 2019, ¿vale? Como idea de la importancia de las renovables en el país, solo deciros que a día de hoy 200 millones de personas tiene Nigeria y que tiene solamente una capacidad operativa de 4,5 gigavatios, ¿no?
O sea, esto es para que os hagáis una idea de la necesidad. 4,5 gigavatios de cualquier tecnología, conectados a la red. Luego, de energía cautiva, existe muchísima más capacidad instalada. Pero existe un mercado muy claro, tanto para tenders como para desarrollos. Y si os preguntáis por la tarifa, estamos hablando de tarifas de 7,5 céntimos, en este caso pagaderas en nairas, que es la moneda local, y con una garantía soberana en forma de put call optional. Bien, esto sí que es una garantía soberana ejecutable, ¿no? Y luego otros dos países. Volvemos al esquema anterior, ¿no? Hablábamos de que hay una serie de mercados maduros, pues aquí hablaría de Nigeria y de Senegal. Senegal tiene un mercado muy maduro donde ya se han producido un Scaling Solar, donde se han firmado varios PPAs. De hecho, varios de estos PPAs, aparte del Scaling Solar, ya se han conectado a la red y ahora mismo ellos están trabajando en una normativa de net metering que han publicado hace muy poco y que los niveles de desarrollo son similares a los de Alemania, ¿no? Para que os hagáis la idea. Es decir, yo creo que existe un espacio para distribuir producto, para desarrollar pequeños proyectos, incluso de cara a futuro desarrollar algún otro gran proyecto, pero ya os digo, en plan utility scale está muy desarrollado y muy maduro el mercado. Y luego Costa de Marfil, que como en el caso anterior estaríamos hablando de Costa de Marfil, sería equivalente yo lo diría, Tanzania, porque es una apuesta de las grandes entidades de desarrollo internacionales y en el norte del país se pretende desarrollar una infraestructura de transporte que ayudará a la conexión de plantas solares, ¿no? Y por último, el sur de África. El sur de África, siempre cuando hablamos de África se habla de Sudáfrica, ¿no? Sudáfrica es el mercado más desarrollado en cuanto a renovables, con unas tarifas muy ajustadas, unos retornos muy bajos. Yo, sinceramente, lo recomendaría para todos aquellos, bueno, pues que tengáis un coste de la financiación barato, un coste de la inversión barato, o que estéis dispuestos a invertir a la hora de fabricar, ¿no? Es decir, es el centro industrial para el resto del continente y la verdad es que eso se nota, ¿no? Se exporta muchísimo a Namibia, al Congo, al mismo Kenia. Y si os planteáis desarrollar allí, simplemente deciros que tenders para renovables prácticamente van a aparecer todos los años y existe una garantía soberana a través de los PPAs. Y luego otros tres países. Namibia, donde nosotros estamos trabajando, donde nos hemos dicho que ya hemos conectado un parque de 45 megavatios. NamPower es una de las utilities más saneadas de toda África, con un rating triple B de Fitch. Y existe la posibilidad de desarrollos pequeños en el futuro. Mucho más complicado desarrollos grandes porque ya os digo, es un país pequeñito, no en superficie, sino en población, 2 millones de habitantes. Y la verdad es que no tienen previsto realizar más desarrollos de esa capacidad, ¿no? Botswana, muy similar a Namibia, con la ventaja de que, bueno, todavía la solar no ha desembarcado y ahora mismo acaban de sacar un tender que en el mes de diciembre tendríais que remitir vuestras ofertas si estuvierais interesados. Y por último, la promesa, que es Mozambique, que es un nuevo mercado que no tiene ahora mismo una legislación clara, pero en el cual, si os establecéis, yo creo de 4 o 5 años vista, tendréis la posibilidad de tener desarrollado un proyecto, ¿no? Pero ya os digo, es un mercado que todavía no tiene una legislación clara. Yo creo que con esto ya os he hablado de East África, West África, el sur de África. No quiero aburriros más, porque si no va a ser un poquito aburrido. Simplemente os queréis con una serie de ideas, ¿no? África no es un país corrupto e inseguro, sino más bien todo lo contrario, ¿vale? Siempre, evidentemente, hay que tener cuidado, pero es más bien todo lo contrario. Todo está por hacer en el continente y el crecimiento de población que se va a producir, ya os digo, muy poco serán 2.500 millones de personas, hacen que sea el futuro para las inversiones, ¿no? Luego, por otro lado, no es posible tener una estrategia global, ¿vale? Tenemos que pensar que si nos implantamos en una región de África, solo vamos a trabajar en esa región de África y si no, vamos a tener que implantarnos en varios puntos en el continente, ¿no? Desde el punto de vista solar, ¿qué mercados son los maduros? Pues fundamentalmente los muy maduros son los países del Magreb y Sudáfrica. Hay mercados en pleno desarrollo, como os decía, que son Nigeria, Kenia y Etiopía. Nuevos mercados muy interesantes como Costa de Marfil o Mozambique y, sobre todo, una idea que es que no cerréis la puerta a ventanas de trabajo inesperadas. A lo mejor hay países que no os han escuchado, no sé, me estoy inventando Ruanda, que todavía no se ha escuchado mucho la solar y a lo mejor hay una ventana para trabajar en proyectos de 20 megavatios, ¿no? Y lo que os decía, la importancia del socio local es clave para vuestro éxito en el continente, ha sido clave para nuestro éxito en el continente. Sin socio local es imposible desembarcar allí y, sobre todo, la palabra paciencia. Es decir, cualquier empresa que pretenda cumplir con sus objetivos en plazos cortos de tiempo, yo os diría que África no es vuestro continente. Es cierto que los rendimientos pueden ser algo más elevados en África, pero sí tenéis que tener en cuenta que son a largo plazo, ¿vale? Y para ello, para conseguir de alguna manera, éxito con vuestros desarrollos, podéis contar con multitud
de entidades multilaterales y de desarrollo que disponen de grants, de financiación y que creo que son clave también para el éxito. Y poco más, solo agradeceros por vuestro tiempo y espero que os haya servido de algo la presentación. Muchas gracias, Isaac. Yo creo que sí que ha servido. Tenía una visión muy clara de los mercados que controla, así que a mí me pareció muy interesante. Recordad a la audiencia que podéis enviar vuestras preguntas para Isaac en la caja de preguntas y respuestas que tenemos bajo la pantalla. Y ahora pues vamos a empezar con Hugo, que ha llegado aquí. Hugo, Head of Energy de Factor. Va a hacernos su presentación, como ya comentaba, de unos mercados muy diferentes a los que ha comentado Isaac, así que nos va a permitir tener una vista muy amplia de los mercados en general que hay dentro del continente. Hugo, cuando puedas te quitas el mute del micrófono, súper importante eso siempre, y cuando quieras empieza. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Araceli, pues, por la presentación, pero también por la invitación a participar y también a Isaac por la excelente presentación. Una pequeña aclaración, yo era responsable de energía en Factor hasta hace 10 días, ¿verdad? Ahora soy responsable de marco regulatorio en el IDAE. Pero bueno, esta ponencia estaba comprometida, con Ate, que además sois amigos, y encantado de hacerla, ¿no? Yo creo que va a haber algo de solape en la presentación con Isaac, pero de todos modos eso es positivo porque él ha dado una visión muy optimista de las oportunidades de la energía solar en África y yo creo que voy a dar un poquito más la contraria, pero yo creo que en el punto medio seguramente es donde acabará segundo siendo, no digo la verdad, pero bueno, la opción más certera, ¿no? Entonces, entonces soy incapaz de pasar, a ver. Vale. Entonces, bueno, ya la primera presentación, la primera diapositiva, ¿verdad? Si cogemos del Outlook de Power Solar Europe, que lo hace a nivel global, que lo hace a nivel anual, que habla de nueva capacidad instalada al año, y vemos que salvo en el año 2012, la energía solar fotovoltaica cada año ha ido instalando o ha ido batiendo récords de nueva capacidad instalada. Si intentamos ver el verde, que ya digo que hay que hacer un esfuerzo para ver el verde es Middle East y África. Y ese verde prácticamente solo se ve en el 16 y en el 17 y si se ve algo es por Abu Dhabi, por los Emiratos Árabes Unidos principalmente y no por África. Entonces, bueno, un poquito ahí el mensaje de no hay un mercado todavía de energía solar fotovoltaica en África, pero bueno, también Isaac estaba diciendo hay que tener paciencia, esto es a medio largo plazo y desde luego es así. Y entonces, pues también mi mensaje es complejidades, corrupción, la vas a encontrar en el sector de la energía en todos los países, Isaac ha mencionado también Italia allí, pero bueno, nosotros tenemos casos en la prensa también, hemos tenido con el boom de las renovables y entonces en el sector de la energía es muy probable que se vaya a dar y sí que comparto con Isaac que, bueno, no que no lo vayas a encontrar, pero que lo vas a encontrar en igual medida que en el resto de los mercados. Pero ahí sí, como él decía, tienes que ir con un partner local, porque es la cultura local la que te va a permitir lidiar con conocerla y estar dentro, lidiar con estos aspectos. Entonces, mi primer mensaje es que, no sé, si tuviera que ir a algún mercado, a lo mejor iba a otros que ya se ve que esta tendencia es clara. Y esta tendencia es clara, dentro de también lo que ha comentado Isaac, de que no hay un África, sino que hay varias África. Y bueno, esto está sacado hace 2 días de la página web de la Agencia Internacional de las Energías Renovables, cuánto hay instalado en solar en África, ¿verdad? Y bueno, como él ha comentado, sobre todo los mercados del norte de África, ahí vemos a Argelia, pero es que luego vemos un país tan grande, tan potente, tan rico en recursos como Angola, pues 13 megavatios, dice la Agencia Internacional de la Energía Renovable, ¿no? Cabo Verde, al fin y al cabo, son islas, 8, ¿no? Entonces, un poquito, si vamos a ver lo que hay, y esto sobre todo porque te va a determinar que lo que hablábamos antes, ¿no? Qué marco regulatorio hay, qué te vas a encontrar de instaladores, qué te vas a encontrar sobre todo, como luego vendré a decir yo, de infraestructura en general, ¿no? Infraestructura también de transmisión, de evacuación, o sea que he señalado a Egipto porque coincido plenamente con Isaac, quizá es
junto con Sudáfrica, y luego ya comentaremos un poquito Marruecos, los mercados, o sea, todas las estadísticas de África te cambian si quitas Egipto y Sudáfrica. O sea, te cambian la foto completamente. Entonces luego entraré más en detalle en Egipto. Me salen rarísimos, ese dato para Marruecos es rarísimo, ¿no? Me parece bajísimo, sobre todo por el esfuerzo que está haciendo ahí la empresa pública para el desarrollo de la energía solar, que es Masen, ¿verdad? Ahí el modelo de negocio es diferente, no es tan abierto a productores independientes como que Masen intente hacer un EPC, ¿no? Y después operar pero bueno, lo considero, o sea, no, está claro que es un mercado interesante, más desarrollado con respecto al resto de los africanos, pero me parece rarísimo que tengan esas estadísticas. Y luego, por supuesto, lo que ya se ha comentado de Sudáfrica, pero por lo que decía, ¿no? Te cambia la foto. Aquí aparece Senegal con 85, luego hablaremos más en detalle de Senegal. Pero si veis los demás, bueno, pues Isla Reunión, al fin y al cabo es Europa, y si no, Ruanda, seguramente uno de los países menos corruptos del mundo, y desde luego el menos de África, bueno, una pequeña capacidad instalada, porque también al final hay que tener en cuenta lo que decía Isaac, qué población tiene este país, qué demanda tiene este país. O sea, es que al final son mercados pequeños, ¿no? Salvo que te vayas a los grandes países, independientemente de que estén creciendo un consumo de la electricidad anual muy elevado, pero al final siguen siendo pequeños. Y luego, bueno, encontramos si vamos al índice de desarrollo humano, pues todos estos países están a la cola del índice de desarrollo humano, lo que también implica pues toda una serie de dificultades, que ahora tengo una pequeña lista, pero sobre todo que tus clientes no te van a poder pagar, o en principio van a tener muy difícil pagar. Te estás hablando con gente que desafortunadamente no tiene los medios. De la misma manera que daba estadísticas y mapas, Isaac, de corrupción, bueno, o de transparencia también, a veces no solo se trata de eso, se trata como es este mapa, como sabemos, es del Banco Mundial, de su índice de facilidad para hacer negocios, que ahí ya implica un poco todo, ¿no? En cuanto a trámites administrativos, en cuanto a coste, en cuanto a transparencia también, que se ha mencionado, y entonces volvemos a ver un poquito lo que ya sabemos, ¿no? Que Sudáfrica es un mercado líder, y que, como bien decía Isaac, Centroáfrica sigue siendo la parte menos conocida, más difícil, más complicada, menos accesible, ¿no? Y sorpresivamente el oeste de África, ¿no? La región de ECOWAS, pues sale bastante mal parada en cuanto a la facilidad de hacer negocios. Y desde luego incidir en lo que decía Isaac, como no vayas con un socio local es imposible. Y particularmente para los españoles, África subsahariana, que va a tener siempre una tendencia a hacer negocios con países francófonos, con Francia, con empresas francófonas. O sea, eso es así. Entonces, y luego el norte de África, por como sabemos también, es una cultura diferente, y desde luego sin socio local no se va a tener mucha posibilidad de éxito, ¿no? Entonces, todos sabemos que lleva el Banco Mundial intentando hacer reformas integrales del sector eléctrico en África, basadas, como sabemos, en la diferenciación de las actividades, y en intentar atraer al sector privado en la generación. En división de las actividades me refiero a que la utility pública no haga generación, transmisión, distribución, comercialización como hacen hasta hace poco, y sigue habiendo muchos países de África. Bueno, intentar dividirlo, como se ha hecho en la mayoría de los países desarrollados. Pero bueno, actualmente solo existen productores independientes de energía eléctrica en 17 de los 54 países de África. O sea, que esta figura, no digo que exista la posibilidad, digo que existan. O sea, y ojito, que la mayoría
que la mayoría, por supuesto, fósil, la mayoría diésel, la mayoría fuel, ¿no? Lo que hablábamos antes, claro, una vez más, ¿no? Isaac te cuenta el lado positivo. El lado positivo es que hay muchos bancos de desarrollo haciendo operaciones muy grandes en África. Eso está clarísimo. Pero yo lo veo también del otro lado. Es que lo necesitas. Es que lo malo es que lo necesitas. O sea, lo malo es que al final tú le vas a vender la electricidad normalmente a una utility pública que no tiene credibilidad y que entonces te van a pedir garantías del Estado. La mayoría de los estados de África no se pueden endeudar más y entonces, desde luego, necesitas una buena porción de financiación multilateral pero desde luego del desarrollo para poder sacar adelante los proyectos. O sea, no es que esté, bueno, lo positivo es que está, pero pues ya ahí entras a las complejidades y para que el Banco Africano de Desarrollo te conceda una parte de la financiación para hacer una mini red en Mali te lleva 4 años. Entonces, bueno, pues y lo necesitas, es que sin eso o sea, la banca comercial no va a entrar si no ha entrado antes la de desarrollo. En la mayoría de los proyectos, y una vez más incidiendo en que hay otros mercados más desarrollados, Marruecos, Egipto, Sudáfrica, que no es tanto el caso, ¿no? Bueno, luego hay otro tema, que es que en muchos falta el regulador independiente. O sea, ya digo que en estos esfuerzos del Banco Mundial los últimos 20 años de hacer una reforma del sector energético, una era poner un regulador independiente. En la mayoría está, en algunos casos sigue faltando y sigue siendo normalmente el gobierno, los ministerios de energía los que intentan hacer regulación, pero por supuesto entonces está contaminada por unos objetivos políticos, para bien o para mal, pero que no es desde luego independiente. Y luego comentaba, al hilo de lo que comentaba y también Isaac, que en Nigeria te hacen un contrato en divisa local, pues ya está, o sea, es para no ir. O sea, es para no ir. Si es que la devaluación de esa divisa es que es increíble. O sea, es que es increíble. Es que cada segundo pierde la mitad del valor. Es que o sea, entonces que te vas a tener que buscar la vida para mitigar por ese riesgo y otros riesgos, ¿no? Pero afortunadamente también, pues como ha dicho Isaac, como al final hay mucho componente de banca de desarrollo, pues al final seguramente consigas del instrumento MIGA, del Banco Mundial, instrumentos de mitigación de este tipo de riesgos, existen, te van a costar, pero existen. Te van a costar dinero, me refiero, bueno, y tiempo. Y luego un tema que veremos también al final en unas tablas que tengo de las subastas, de 3 subastas recientes en el sur de África, y que es que no tienen infraestructura de transmisión. O sea, aparte de que sea tan pequeño el mercado en tamaño, es sencillamente porque no tienen infraestructura de evacuación. Entonces, ves precisamente, como ha comentado Isaac, las convocatorias de Scaling Solar son subastas, procedimientos competitivos, ¿verdad? Y normalmente tienen la peculiaridad de que la localización está determinada. La ventaja también que normalmente viene ligado a que te dan el arrendamiento de la tierra y los permisos de evacuación a la vez que ganas el PPA. Pero bueno, o sea, no es localización libre, porque es que es Senegal que identifica estos 2 puntos en la red de transmisión donde mañana puedo meter 20 megavatios. Entonces imagínate si tú quieres desarrollar tu proyecto, olvídate. O sea, no hay posibilidad de transmisión de esa energía, ¿no? Entonces, estos 3 párrafos están sacados también de la publicación, esta primera que he mencionado, del Solar Outlook, Global Solar Outlook, del Power Europe, ¿no? Y entonces él comenta que Sudáfrica, con 172 megavatios, tuvo un desarrollo menor que otros años y que dice que es porque Eskom paró la firma de contratos de compra de la electricidad, de Power Purchase Agreement, después de haber concluido las subastas y adjudicado las subastas, ¿no?
No sabemos si es coincidencia o tiene que ver el hecho de que una vez que el presidente de Sudáfrica, Zuma, deja el poder, Eskom empieza a firmar BPAs y los nucleares se van del país. Bueno, pues da que pensar. Pero bueno, que ya se están firmando y que las estadísticas van a salir mucho más altas para el año que viene, porque este año ya se están firmando esos PPAs una vez que el presidente Zuma ha dejado el país. Scaling Solar. Muy bien, Scaling Solar, pero Zambia, que han sido el primero de Zambia, 67 megavatios y sí, en 2 emplazamientos, como ya he dicho, definidos. ¿Quiénes se han presentado allí? Es curioso, han ganado empresas sudafricanas, o sea, del país vecino y que desde luego ya estaban en Zambia, o empresas francesas junto con un desarrollador local. O sea, como decía Isaac, si no tienes un partner local es dificilísimo. Y segundo, vas a tener mucha desventaja en los 12 países, me parece que son de la región económica del sur de África, con empresas sudafricanas. Vas a tener mucha desventaja. En ECOWAS, en el oeste, con empresas francesas. O sea, ojito, necesitas un partner y a su vez juegas con desventaja. Scaling Solar en Etiopía se acaban de lanzar, pero claro, un país tan grandísimo como Etiopía, 2 subastas de 125 megavatios. Bueno, pues podemos ponernos a discutir si es mucho o si es poco, ¿no? Cuando hay un problema acuciante en Etiopía, que es el acceso a la energía, ¿no? Por eso también estamos viendo como todas las empresas de Pay as you go, de sistemas solares en tejado o individuales, es realmente el mercado que está súper bollante en Etiopía, en Ruanda, en Uganda, ¿no? Madagascar, fotovoltaica con almacenamiento, se está lanzando ahora, también Scaling Solar, y desde luego con el sistema de transmisión inexistente que tiene Madagascar, lo del almacenamiento desde luego es bienvenido, ¿no? Pero una vez más, bueno, es pequeño. Y finalmente, Senegal, ahora lo veremos más en detalle. Mi experiencia con Scaling Solar y nosotros Ofactor tuvo una misión para acompañar a la cooperación alemana en Senegal. Un poquito Scaling Solar al final está siendo bastante del lado de la oferta o bastante impuesto por el Banco Mundial. O sea, cuando tú llegas a Senegal hace 2 años y Senelec, la utility de Senegal, no quería ni oír hablar, porque ellos quieren hacer su planificación, ellos quieren tener las plantas bajo control, ellos quieren tener la licitación bajo control, por lo que sea, pero normal. El regulador, pues igual, que le habían puesto de chair del Scaling Solar, pero que él tenía el interés justo en hacer una licitación de fotovoltaica. Yo creo que afortunadamente, en todas las negociaciones gana el Banco Mundial, en los países que va, con la cantidad de programas que tiene en todos los sectores, el hecho de que empujen un poquito para que los países estén haciendo subastas de solar, a mí me parece muy positivo. Y, empieza o abre los mercados y desde luego es un sistema de las subastas, y si encima es con una observación bastante continua del Banco Mundial, pues bastante transparente, ¿no? Entonces, pero bueno, luego volveremos a ese Scaling Solar de Senegal. Y luego dice ese informe, ¿verdad? El Outlook publicado este año, sobre el año 2017, que la gran sorpresa ha sido Egipto, ¿no? Egipto Factor tiene un proyecto precisamente para reformar el sector eléctrico y más en concreto la Agencia de Energías Renovables y Nuevas en Nerea de Egipto, y entonces sobre eso vamos a hablar también un poquito en las transparencias siguientes. Vemos aquí Senegal, aquí se lo quería poner. Bueno, pues la capacidad instalada que tienen, 581 megavatios y casi todo fuel. Esto es importantísimo porque está claro que la solar es muy competitiva, ¿no? Se están generando en plantas pequeñitas y están generando con fuel, la Senelec. Entonces, ya en los años 11 y 13, cuando existía un Ministerio de Energías Renovables en Senegal, ya se publicó una feed-in tariff
y de aquel proceso de tarifa regulada o feed-in tariff se llegaron a aprobar 10 proyectos. La última noticia que tenemos nosotros es que en el 2007 solo 2 de ellos habían conseguido, de 20 megavatios cada uno, habían conseguido entrar en operación. La mayoría se estrellan con cerrar la financiación. O sea, la mayoría, aunque hayan conseguido el feed-in tariff, después parece ser no es suficiente para seguir con sus proyectos. El scaling solar, como vemos, efectivamente, recientemente se han cerrado los contratos para estos como vemos aquí, acuerdos de empresas locales con fundamentalmente empresas francesas, un total de 60 megavatios y, como hemos dicho antes, en 2 localizaciones muy específicas, que te las dan ellos ya. Entonces... Y lo que ha mencionado Isaac, ¿no? Se acaba de aprobar este feed-in tariff para el net metering, o sea que básicamente los vertidos, el surplus que tengas de generación cuando lo vayas a verter en la red de distribución, te lo van a pagar como si fuera un feed-in tariff. Entonces aquí eso ya lo debo de tener en el anterior. Bueno, aquí estamos viendo el resultado del los 3,80 y los casi 4 céntimos de euro por kilovatio hora. Este es el resultado de las subastas para los 60 megavatios. Y aquí está, perdón que he empezado a hablar antes de poner la transparencia, aquí está el feed-in tariff para el surplus de los autoconsumidores, ¿verdad? Que a pesar de que es alto, ¿no? Dependiendo del tamaño de las tecnologías, puede llegar a 13 céntimos de dólar por kilovatio hora, teniendo en cuenta las pérdidas que hay en la red de transporte y distribución y que están generando la electricidad con fuel. Es un win-win, ¿no? Todo el mundo gana, porque desde luego Senelec se evita tener que generar muchísimo más caro esa electricidad, que ya va a estar cerca del punto de consumo. Y como vemos aquí, que este precio que está pagando Senelec está por debajo de la tarifa al consumidor. O sea, Senelec hace negocio con esta electricidad que está aceptando. Una vez más, bueno, pues si es el interés de alguien en irse a hacer techos solares a Senegal, pues desde luego existe esa oportunidad, ¿no? Pero ¿cuánto va a ser el potencial? ¿Cómo es sencillo va a hacer? Ahí está empezando ya a ver... ya hay temas de mucho, bueno, por supuesto, de información, de que el usuario final no sabe que tiene esta posibilidad, es un primero. Lo segundo, de profesionales cualificados para hacer el diseño, instalación, operación y mantenimiento de estas plantas. Y luego, a nivel de toda la región económica, sí que es cierto que se está trabajando en estándares de calidad, ¿no? Para intentar evitar que se instale cualquier cosa y de cualquier manera, ¿no? Egipto, ¿no? Egipto era lo que venía comentando al principio, ¿no? O sea, hay que sacarlo de las estadísticas. Es un país muchísimo más grande en cuanto a población, es un país rico en recursos, no solo renovables, sino también fósiles. Y entonces aquí vemos en los últimos años, todo el desarrollo que ha habido de fotovoltaica, y además vemos cómo ha sido bajo diferentes esquemas que lo explicaremos. Uno ha sido el feed-in tariff, otro ha sido procesos de subasta y otro ha sido procesos de adhesión a las subastas, ¿verdad? Entonces, vemos como en general el país prácticamente en 5 años ha aumentado la capacidad instalada en un 70%. Fundamentalmente ciclos combinados de gas y energía eólica. De todos modos, tiene estos objetivos ambiciosos al 2022 de generación, que el 12% venga de eólica, el 2% solar y el 6% hidráulica. Lo que tiene clarísimo el gobierno egipcio es que están quemando en casa un gas natural que es muy valioso si lo puedes vender fuera, ¿no? Entonces, la diversificación de su matriz energética es uno de los primeros objetivos que tiene la política energética de Egipto hoy, lo cual implica o puede implicar, o desde luego están sobre la mesa, hay ofertas para desarrollar plantas de carbón, ¿no? Pero también yo creo que dentro, a pesar de todas estas discusiones globales sobre el cambio climático y las emisiones, yo puedo entender que por seguridad de suministro, diversificación, se estén planteando incluso, como ellos me decían, sí ha habido crisis de gas y de petróleo, pero nunca ha habido una crisis del carbón, ¿no? Entonces, bueno, puede haber argumentos que
que hagan que sea aceptable en la matriz energética de Egipto en el corto plazo empezar a ver carbón. Como decía, pero en cualquier caso su prioridad son las renovables por los recursos que tienen, está clarísimo. Además ha sido un país pionero en el desarrollo de las energías renovables, pionero en el desarrollo de mecanismos de apoyo y pionero en tener, como decíamos antes, una agencia de energías renovables que además se dedicaba a hacer los primeros proyectos, o sea, que tiene experiencia de primera mano y que yo creo que es un caso de éxito. Entonces vemos como 2014, hasta el 2014 hubo 2 ventanas para pedir la tarifa regulada, la feed-in tariff, que acabó con 32 proyectos de fotovoltaica, que es 1,4 gigavatios. Que los PPAs que se firmaron en el feed-in tariff es a 25 años y como vemos aquí, bueno, los primeros a 71 céntimos de euro el kilovatio hora, los segundos a 41 céntimos de euro el kilovatio hora y que, hablando una vez más del riesgo de la divisa o de la depreciación, el riesgo de depreciación de la divisa, ¿no? 50% se te va a mantener el cambio que había cuando firmaste, ¿no? Entonces, viendo precisamente cómo se reduce el coste de la fotovoltaica, pues pasan al sistema de subastas, ya se ha cancelado el sistema de tarifa regulada, ya no va a haber ningún proyecto bajo feed-in tariff regulado administrativamente y entonces se hace una primera subasta de 200 megavatios en el 2015 y el ganador ofertó a 3,17 céntimos de dólar el kilovatio hora y a partir de ahí lo que el gobierno ha ofrecido, está negociando y se va a cerrar son acuerdos de adhesión, es decir, con los perdedores, con los que quedaron segundo, tercero, cuarto y quinto, se les ha ofrecido que desarrollen sus proyectos al precio del ganador y en principio ese va a ser el caso para la Aquila y para Agua con sus proyectos. Y estamos viendo una vez más, ¿no? Son proyectos de centenares de megavatios, ¿no? No estamos hablando de... O sea, es verdaderamente un mercado. Luego, bueno, sigue, si bien ahora mismo, como decimos, se está repensando cuál debe de ser ahora el papel de la Agencia de Energías Renovables, ahora que el mercado puede ser el desarrollador de los proyectos y debe de ser el desarrollador de los proyectos, cuál debe ser la función de NEREA, de la Agencia de la Energía, con todo y con eso, bueno, pues sigue también por temas de demostración y por temas de aprovechamiento de la transmisión y poner también alguna central híbrida donde había eólica, bueno, pues sigue licitando parques fotovoltaicos en 2 emplazamientos concretos y como vemos ahí con ayuda al desarrollo, en este caso de Japón y Francia. Y luego yo también, o sea, un tema importante por lo que hablábamos antes de que es necesaria desafortunadamente la banca de desarrollo para la mayoría de los proyectos de energía en África, pues están ahí. O sea, en Egipto están todos. Están los alemanes, están los franceses, está muy fuerte la Unión Europea con un memorándum de entendimiento de la energía, está el primero de la lista y entonces verdaderamente están ahí todos los donantes con la energía realmente en el número 1 de la lista, ¿no? Bueno, como estábamos hablando anteriormente, ¿no? También los países africanos se están viendo porque quieren o porque les incitan a ello a aplicar subastas para la determinación de los precios de la energía solar. Aquí solo están África subsahariana, pero bueno, ya vemos eso, que los principales países, efectivamente, Senegal, Etiopía, como veníamos hablando, Zambia, el Scaling Solar, Madagascar, o sea que empieza a haber, digamos que, como decíamos antes, la ventaja de esto es que está muy regulado, muy controlado y es muy transparente. Esta es la grandísima ventaja que tiene de pasarte a hacer subastas para determinar quiénes son o cuáles son los proyectos que vas a desarrollar y a qué precio. Pero luego, una vez más, para terminar y con esta comparación que había prometido, ¿no? Uganda, Zambia y Ghana, y entonces vemos las subastas que están haciendo y entonces, bueno, Uganda de 20 megavatios. O sea,
no sé si merece la pena irse a Uganda para entrar en una licitación de 20 megavatios. El scaling solar de Zambia eran 2 veces 50, que al final han salido 67, porque bueno, es hasta 50, ¿no? Y ya digo que ese hasta lo acaba marcando cuánto puede evacuar tu red, ¿no? Y en Ghana de 20. Y vemos como... otra cosa importante. Decimos, bueno, pero si al menos hay un calendario de subastas, a lo mejor me interesa ir. Bueno, calendario de subastas, no, no y no, ¿no? La periodicidad. Bueno, luego vemos efectivamente el tamaño de las plantas lógicamente limitado, los sitios están ya determinados y bueno, sí que se exigen a los participantes que tengan una cierta reputación técnica y financiera y normalmente, salvo en el caso de Uganda, normalmente gana el que tiene el precio más barato y hasta es un pay as a bid con una sola ronda. Y en el caso de Uganda y Ghana tenían unos precios techo, en el caso de Zambia no. Y te dan, en el caso de Uganda y Ghana, 2 años para construir, en el caso de Zambia 1. Pero como también decíamos antes, los que ganan estas subastas no solo ganan un acuerdo de compra o en este caso de venta de la electricidad, sino muchos otros privilegios como es el de acceso y conexión o como es normalmente el arrendamiento gratis de las tierras, ¿no? Entonces, bueno, mercados pequeños, no se ve muy claro por dónde van a tirar. Y aunque las reglas sí que hayan estado claras, en este caso en las subastas, hasta qué punto merece la pena, como presentaba yo en la primera diapositiva, viendo cómo hay otros mercados que realmente ya han cogido una velocidad de crucero, no sé hasta qué punto. Desde luego en el corto plazo no, sí que podría coincidir en algunos países con Isaac en el medio y largo. Pero bueno, eso era todo lo que quería contarles yo y muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Hugo. Yo creo que ha quedado muy claro que lo de la paciencia no era solamente una broma, es algo muy importante a tener en cuenta en estos mercados. Y bueno, pues voy a empezar leyendo las preguntas que nos está enviando la audiencia. Todavía tenéis tiempo de enviar alguna. Por ejemplo, nos envía Juan Pablo Guamán, que está representando en Bolivia, que está representando una empresa constructora con equipamiento para construcción de parques de fotovoltaica y redes eléctricas de subtransmisión y transmisión. Pregunta, ¿cuáles serían las recomendaciones que tienen y las oportunidades de negocio para una empresa constructora como la nuestra? ¿Es necesario que estemos acompañados de algún fabricante? ¿Tenéis algún consejillo que darle al respecto? Yo es que creo que lo hemos dicho tanto Hugo como yo, es decir, es necesario un socio. ¿Un socio de fabricación local? Pues no lo sé, es decir, la fabricación local era necesaria para los auctions y los tender en Sudáfrica, pero no tiene por qué ser así. Es cierto que en la parte del sur de África hay unas ventajas aduaneras de Sudáfrica para con el resto de los países y eso ayuda bastante. Pero sí es muy importante tener un socio, es muy importante fijar 1 o 2 mercados, no intentar abarcar, es decir, no por pensar que estamos en Botswana podemos ir a Namibia, Malawi y Mozambique, ¿no? Es decir, si nos fijamos en Botswana, apostar únicamente por ese mercado y a lo mejor algún país más. Y buscar ese socio local. Yo creo que ese socio local más bien interesa que sea, no digo un inversor, porque va a ser difícil encontrar un inversor, pero sí alguien pues, que conozca bien el mercado. Si es un fabricante, fantástico, pero ojo, porque no hay tantos fabricantes de material eléctrico, hay algunos de transformadores muy importantes, algunos de cables también muy importantes, pero yo me acercaría más probablemente a un técnico que nos asesore cuáles son los requerimientos locales y con un socio local que también, pues de alguna manera, nos vaya abriendo las puertas para poder entrar al país. Hugo, ¿algo que añadir? Simplemente reforzar la importancia del partner local, quizá. Sí, totalmente de acuerdo con Isaac. Yo, es lo que él dice, es un socio local que te guía a lo largo de todo el desarrollo y vida del proyecto, porque en cuanto a un socio, en cuanto a bienes de equipo, salvo que, como él bien dice, tengas la obligación, y también en Ghana hay contenido local y entonces ya... pero tampoco veo a priori que, o sea,
al revés, ¿no? Los desarrolladores de proyectos después pedirán cotizaciones a los fabricantes de bienes de equipos para desarrollar su proyecto y congelarlo más barato que cumpla con las especificaciones técnicas. Sí, no veo particular interés en ir asociado con alguien que de bienes de equipo, que fabrique bienes de equipo. Vale. La siguiente pregunta la envían a Hugo, luego también queremos saber la opinión de Isaac. Respecto a Senegal, a Vicent TC le gustaría saber si existen PPA bancables, a cuánto año y con qué precio por kilovatio hora se firman. Sí, ese ha sido el resultado del Scaling Solar, lo tenía en mi presentación, ¿no? Al final ha salido un resultado de... salía menos de 4, ¿no? Se han otorgado 2 proyectos, uno era 3,80 y bastante, el otro 3 con algo también, PPAs a 25 años y en cualquier caso, esto es perfectamente transparente, era lo que decía yo, que tiene la ventaja de las subastas Scaling Solar, o sea, cualquiera que ahora haga en Google Scaling Solar Senegal verá qué condiciones se pedían, qué condiciones se daban y quién participó. Y bueno, ya digo, es una de las ventajas que está trayendo, pero sí, efectivamente, se acaban de firmar. Lo que no... de lo que yo no tengo noticias es que vaya a haber otra convocatoria en breve, ¿no? De que vaya a haber otra convocatoria en breve. Entonces, bueno, eso queda un poco en el aire, ¿no? Pero efectivamente... Vale. Isaac, ¿quieres añadir alguna cosita? No, vamos, lo que ha explicado Hugo, que lo ha explicado perfectamente. Es decir, las tarifas del Scaling Solar son públicas. De hecho, el Scaling Solar era originalmente de 100 megavatios sí. y hubo una reducción porque el regulador de Senegal, como consecuencia de algunos proyectos antiguos, ¿vale? A lo mejor Vincent está preguntando por los proyectos antiguos. Los proyectos antiguos son negociaciones bilaterales, ¿no? Sí. Entonces, se construyeron 2 o 3, creo que hay un tercero incluso está construido de 20 megavatios y luego inmediatamente salió el Scaling Solar. Entonces, es verdad, tienen un PPA bancable bajo el Scaling Solar. De los otros que se construyeron aparte del Scaling Solar, pues hay pocas noticias porque son privados, pero sí es cierto que Senelec, que es allí la compañía, no tiene ganas de que haya más Solar Utility Scale, al menos al corto plazo. No sé si en el medio plazo habrá alguna cosa más. Vale. Muy bien, pues ahora voy a hacer una pregunta que tenía yo. En Kenia hemos visto que ha funcionado bien las luces pequeñas, estos tipos de light, gracias al modelo de financiación de pago por el móvil que había iniciado M-Pesa, de la empresa de la que ya ha hablado Isaac, y ha tenido mucho éxito. ¿Creéis que es un modelo que puede funcionar en otras zonas? ¿Es extrapolable a todo el continente, quizá? Si acaso, si me permitís, empiezo yo, porque tenemos precisamente para el Ministerio de Medio Ambiente alemán un análisis reciente, ¿no? No cabe la menor duda de que aquí lo que llaman las tecnologías disruptivas y fundamentalmente de telecomunicaciones y los sistemas solares individuales han cambiado totalmente el panorama y que era la opción más eficiente y barata de proveer de electricidad a la mayoría de la población en África aislada es sin duda alguna con estos Solar Home System, estos sistemas solares individualizados, ¿no? Al final la estrategia de electrificación tiene que combinar los 3 enfoques: extensión de la red, mini redes y sistemas individuales. Pero desde luego el año pasado el contrato o el deal o la financiación más grande que se dio para un proyecto en África era financiar precisamente Encopa, que es una empresa que distribuye este tipo de sistemas. Pero ahí hay un informe buenísimo de la Asociación de Energía Solar para el Acceso, GOGLA, que te dice efectivamente cuáles son lo que ellos llaman los game changers que tiene que haber en ese mercado para que sea posible y rentable. Para que sea posible, porque todavía está por demostrar que esto va a ser rentable, para que sea posible
en los sistemas de pago por móvil y sistemas solares en tejado. Entonces, desde luego, una condición necesaria, ya no suficiente, necesaria, es el pago por móvil, que eso no se encuentra tan extendido en África, ¿no? Entonces, luego está, pues eso, en cuanto haya tasas a la importación de equipos, se acabó, ya no te salen las cuentas, ¿no? En cuanto importar los paneles solares te cueste, pues ya no te salen las cuentas. Y luego, al final, también con todo y con eso, con lo barato que es, lo que ellos llaman a lo más bajo de la pirámide, la gente con menos ingresos todavía no sigue siendo suficiente, entonces tendría que haber subsidios por parte del gobierno y luego, bueno, el reto de la distribución en estos mercados y a unos consumidores tan aislados y tan dispersos. Entonces, desde luego es un boom, desde luego las estadísticas muestran que está avanzando muchísimo, todavía está avanzando demasiado con financiación al desarrollo, no está entrando tanto local y está con equity y no tanto deuda, pero bueno, está avanzando bien, todavía tiene que demostrar que es rentable, pero yo confío que vaya a ser así, entre otras cosas, porque ellos ya han identificado cómo van a ser rentables, que es básicamente promoviendo el mayor consumo de sus usuarios con usos productivos y otro tipo de consumos en hogares, ¿no? Vale. Isaac, ¿qué opinas tú de este tema? Sé que conoces bastante de M-Pesa. No, yo creo que la clave es precisamente tenemos que pensar que el desarrollo de la energía no puede ser únicamente minigrids, microgrids o instalaciones en las viviendas. O sea, eso lo hemos hablado muchísimas veces. No es por donde tenemos que ir. Tiene que trabajarse en paralelo el desarrollo de los minigrids y los microgrids con el desarrollo de la red de distribución. Pensar que vamos a resolver todo esto con microgrids y minigrids es un error, ¿vale? Lo que sí es cierto es que M-Pesa como vector de desarrollo de este tipo de soluciones va a ser fundamental, ¿no? Es decir, al final en Kenia prácticamente el 60% de las transacciones financieras del día a día se hacen por M-Pesa, ¿no? Eso va a empezar a generar en Tanzania, ya están entrando en Uganda, también es así, y va a ayudar muchísimo. Pero va a ayudar muchísimo y todavía no se han encontrado las soluciones, es decir, porque la clave es hacerlo rentable. Esto sí va a permitir que mucha gente tenga acceso a la energía, pero hay que hacerlo rentable, hay que realmente que esto sea un modelo, ¿no? En Copa funciona fantásticamente en Nairobi, en Mombasa, en determinadas zonas donde es verdad que no hay acceso en determinados barrios y sí puedes instalarlo. Pero sí hay que ayudar a que la red crezca y esto puede ser una manera de ayudar a que la red también crezca. Correcto. Pues muy bien, muchas gracias. Nos hemos quedado sin tiempo. Recordad que en unos días os vamos a enviar las presentaciones que han utilizado y acceso a la grabación de este webinar. Entonces podréis utilizar los datos de contacto de los ponentes para hacerle otras preguntas en los próximos días. Muchísimas gracias, Isaac y Hugo. También dar las gracias a nuestro patrocinador, Sterling & Wilson, que es el que permite que sigamos haciendo estas sesiones gratuitas para vosotros. ¿Queréis despediros? Pues sí, bueno, muchas gracias a vosotros y buenas tardes. Ha sido un placer. Igualmente. Muchísimas gracias por el tiempo y creo que hablar de un mercado como África, del que normalmente no se habla, pues es una gozada, vamos a decir. Pues ¿vale? Muchas gracias a todos. Que tengáis buen día. A vosotros. Chao.